Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Como Voz de Trompeta. Programa órgano oficial de nuestro Ministerio Evangelístico, que en esta hermosa mañana de hoy, viernes 10 de julio del año 2015, y en este horario de 11 a 12 del mediodía, le damos la bienvenida a cada uno de los amados hermanos y amigos que nos siguen viernes tras viernes en este espacio cibernético. Adoramos al Señor por este privilegio que nos concede en este día, nuevamente, de llegar ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia. Queremos saludar a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía en esta mañana. Le invito para que continúe con nosotros, ya que en la mañana de hoy vamos a culminar con el tema que hemos titulado, este mensaje en serie que hemos titulado Identidad, Llamado y Propósito. Y en la mañana de hoy vamos a estar trabajando con el término propósito. Ya en programas anteriores trabajamos el viernes pasado con el tema llamado, y hoy vamos a trabajar con el tema propósito dentro de este mensaje en serie titulado Identidad, Llamado y Propósito. Quiero saludar a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, a mi amada hija Basti Yasbet y a mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y queremos saludarles a cada uno de ustedes desde aquí, desde la Gran Manzana en Nueva York, donde estamos transmitiendo a la gloria y a la honra del Señor. También queremos que usted reciba saludos de nuestro amado pastor en Puerto Rico, el doctor Lionel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo. Así que reciba saludos de nuestro amado pastor y de su esposa Wanda. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y como les decía, vamos a estar trabajando en la mañana de hoy con este tema, este mensaje en serio que hemos titulado Identidad, Llamado y Propósito. No sin antes, en esta hermosa mañana gloriosa del Señor, escuchar una melodía espiritual en labios del ministro de la alabanza y de la adoración, Dani Berríos, unido a Lauri Colón. Esto es una alabanza tan hermosa y tan preciosa que quiero compartir con ustedes antes de entrar en la palabra del Señor. Pero quiero decirle, antes de pasar a la pausa, la página musical que vamos a ver en breve, que los números de teléfono van a estar apareciendo. Muy bien, ahí están los números de teléfono apareciendo en la pantalla de su dispositivo, para que usted se pueda comunicar con nosotros a medida que el programa va transcurriendo y pueda hacer su pedido de oración. Y ya al filo del programa voy a estar haciendo oración. Ahí tienen en la pantalla de su dispositivo el 787-420-1117. Es el teléfono directo de nuestra Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, allá en Guaynabo, Puerto Rico. Y también tiene el 787-648-8126 para mensaje de texto. Nuestra hermana Yadira, a la cual le enviamos saludos en esta hermosa mañana, estará contestando su llamada, recibiendo sus mensajes de texto. Y al final del programa, ya casi al final, estaré haciendo oración a Dios por tu necesidad, a la gloria y a la honra del Señor. Así que en este momento voy a hacer una pausa. Vamos a escuchar esta melodía espiritual, Ofrenda Agradable, en labios del ministro de la adoración, Dani Berríos y Lauri Colón. Pauso y regreso con tu programa, Como Voz de Trompeta. Ofrenda agradable. Guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondida, mis ropas en tu sangre en la fe, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré, y
nada sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Canta la iglesia. Tu palabra escondida, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda a ti. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermosa alabanza, donde nos habla de que nosotros somos la ofrenda agradable al Señor, que anhelamos y deseamos en nuestros corazones ser esa ofrenda que agrade al Señor para su gloria y para su honra. Quiera el Señor que en esta mañana tú puedas comprender que el propósito de Dios, ya que vamos a estar trabajando con este tema que hemos titulado Identidad, llamado y propósito. Y hoy vamos a trabajar bajo el término propósito. Quiere el Señor que tú puedas comprender en esta mañana cuál es el propósito de Dios para con tu vida, cuál es el propósito de Dios para con tu casa, cuál es el propósito de Dios para con los tuyos. Porque cuando tú puedes comprender cuál es el propósito de Dios, entonces tú estarás preparado porque conociste tu identidad, entraste en tu llamado y te estás moviendo en el propósito de Dios. Quiero de manera introductoria y traer un resumen de lo que hemos hablado en los últimos dos programas bajo este tema. Identidad, llamado y propósito. En el primer programa hablamos de nuestra identidad, donde el apóstol Pedro habla a los judíos y le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estuvimos explicándole a nuestra amada audiencia cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros como hombres y como mujeres de Dios. El primer paso para que nosotros podamos comprender en esta mañana quiénes somos en el Señor es nuestra identidad. Luego que comprendemos quiénes somos en Dios y nos movilizamos y nos conducimos bajo la operación y la guianza del Espíritu Santo, en medio de un tiempo final y difícil como este, un tiempo de tanta adversidad, oiga, nos movemos en nuestro llamado. Fíjense que hablando
en resumen del llamado, estuvimos analizando y discutiendo por la palabra que Cristo mismo, Dios el Padre, constituyó que unos fueren apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios en los cuales la iglesia de Jesucristo, cuando recibe un llamado directamente del Señor, tiene que saber cómo Dios le llamó. Porque cuando usted sabe cómo Dios le llamó, entonces usted va a vivir en una vida plena, en una vida abundante, en una vida de bendición. No obstante a ello, estuvimos indicándole a la amada audiencia que no estamos exentos de que aún teniendo un llamado directo del Señor seamos atacados. Es totalmente normal, es totalmente lógico que cuando tú recibes el llamado de Dios, juntamente con el llamado, venga la oposición y venga los ataques, muchas veces de adentro de la casa del Señor. Porque que un pecador te ataque, lance maldiciones, todo tipo de cosas contra ti, eso no nos es de extrañar. Pero cuando el ataque viene directamente de adentro de la casa, entonces ahí es donde entra la preocupación, por así decirlo, porque a veces he dicho en muchos programas que el único pueblo que se fragmenta y se ataca y se divide entre sí mismo es el pueblo de Dios. Y mire, hay algo bien preocupante, porque cuando hay falta de unidad en el pueblo, cuando hay falta de unanimidad, entonces comenzamos a ver cosas tan difíciles a nivel mundial, cosas que son necesarias, porque usted no se debe de sorprender por las leyes que han aprobado que van en contra de la moral y van en contra de lo establecido por Dios en la regla de ley infalible que es las Sagradas Escrituras. No lo debe asombrar eso. Eso no solamente nos indica que nuestra redención se acerca. Por eso es que este programa tiene como fin, como meta, viernes tras viernes, recordarte el gran acontecimiento que está a punto de acontecer, que es el rapto de la iglesia. Es recordarte que estés apercibido, que estés preparado, aleluya, para que cuando la trompeta suene, que puede sonar en cualquier momento, usted y yo podamos estar preparados, listos, no perdiendo el tiempo, sino listos en lo que suena la trompeta, para que cuando esa trompeta suene, podamos ser arrebatados a nuestra patria celestial. Fíjese que cuando un hombre o una mujer recibe un llamado, Dios no te va a enviar a realizar un trabajo si primero Él no va a ir contigo y si todos los recursos del reino de los cielos no van a estar a tu favor. Pero esto no significa que no vas a tener aflicción. Por ahí hay una sexta que dice pare de sufrir. Pero Cristo dijo en el mundo tendréis aflicciones. Cristo nunca enseñó que paráramos de sufrir. Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando hay un llamado de Dios, es porque hay un propósito. Y ahí es donde yo quiero entrar inmediatamente en esta mañana de hoy viernes. Cuando el propósito de Dios se cumple en tu vida es porque tú has rendido algo que se llama voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nos renovemos, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro conocimiento, que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Jehová, que es agradable y perfecta. O sea, Dios no improvisa, Dios no inventa, Dios no tiene 20 planes por si acaso uno de ellos le sale mal. No, hermanos queridos, Dios tiene un solo plan y a ese plan es necesario que nosotros como iglesia nos alineemos para poder cumplir el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Tristemente, en este tiempo, en esta era, en pleno siglo XXI, hay mucho llamado pueblo del Señor que se ha salido del orden divino. Hay mucho pueblo del Señor que se dice ser pueblo del Señor, que ya no aman la venida del Señor, que ya no están esperando a Cristo, que ya no están esperando el arrebatamiento. Otros han negado la eficiencia, la eficacia del arrebatamiento, y muchos que comenzaron en el camino, en la senda del camino de Jesús,
ahora se han tornado tras fábulas, ahora se han tornado tras la apostasía. Y yo los escucho negando la eficacia del arrebatamiento, diciendo que eso del arrebatamiento es una fábula, que eso del arrebatamiento es un cuento de vieja. Oiga, déjeme decirle una cosa. Cuando usted escucha a una persona hablando todas estas saltas de disparate y de declaraciones humanísticas que van en contra de la palabra de Dios, entienda, escúcheme con cuidado, entienda que el tal está en el espíritu de apostasía. Cuando usted escucha a una persona negando los preceptos de la palabra de Dios, negando la eficiencia de Cristo, negando el arrebatamiento o rapto, negando todo lo que la palabra del Señor enseña, es porque se ha distorsionado. Por eso es que yo pareceré un disco rayado, pero le tengo que decir que el que no está bajo una cobertura le tiene que ocurrir todo esto. En Puerto Rico, una mujer llamada Amita se le metió un día un espíritu de error, cayó en la apostasía y comenzó a decir que ella era el Espíritu Santo y que ella nunca iba a morir. Pues mire, murió. Pero entonces apareció este personaje que era su chofer, Aarón, y ahora él dice que Amita está en él. Y tiene un zafacón de gente ignorante, de gente que tienen el entendimiento entenebrecido, que no conocen su propósito, que no conocen quiénes son y están siguiendo a este hombre que dice que Mita está dentro de él. Oiga, hermanos queridos, cuando no hay cobertura, cuando no se le rinde cuenta a nadie, cuando una persona camina alocadamente como llanero solitario, lo que le espera tristemente es esa caída. O sea, yo les he enseñado a usted por la palabra, que todos los ministerios, todo, aquí no se exime nadie. Si alguien se quiere excusar, si alguien se quiere eximir, lo siento por usted. La Biblia dice que Dios instituyó 5 ministerios y esos 5 ministerios, los 5 tienen que tener una cobertura pastoral. Si usted es apóstol, tiene que tener una cobertura pastoral. Si usted es profeta, tiene que tener un pastor. Si usted es pastor, tiene que tener un pastor también. Si usted es evangelista, tiene que tener un pastor. Y si es maestro, tiene que tener un pastor. O sea, nadie puede excusarse y decir que no, yo estoy bajo la cobertura de Dios nada más. No, hermano, eso es un desorden y un error garrafal. Aquí todos tenemos que estar bajo autoridad para poder estar en autoridad. Si no está bajo autoridad, usted está fuera de orden. ¿Me entendió? Completamente fuera de orden. Porque es que esto no es un invento mío. Esto es una ley de la palabra de Dios. Y fíjense que cuando nosotros comprendemos nuestro propósito, podemos declarar lo que David declaró en el Salmo 139 y verso 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabe lo que David estaba diciendo? Yo conozco mi identidad. Yo conozco mi llamado. Por ende, conozco cuál es mi propósito. Y como conozco cuál es mi propósito, voy a caminar en pos de lo que Dios ha dicho para mi vida, de lo que Dios ha declarado y ha establecido para mi vida, porque si ya sé cuál es mi identidad y conozco cuál es mi llamado, voy ahora en pos del propósito, de cumplir el propósito de Dios. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de nuestro destino profético, estamos hablando del plan que Dios ha diseñado para nosotros. Sabe que el mundo trata de buscar todo lo que le depara el destino en los astros, en los adivinos, en las líneas psíquicas, ignorando que Gálatas capítulo 6 y verso 7, Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Sin embargo, nosotros los que conocemos la palabra del Señor, vemos como David declaró que su embrión mi embrión vieron tus ojos, como Dios ve a David desde que se forma en un embrión en la barriguita de su mamá. Y le dice: y en tu libro, en este libro sagrado, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
¿Usted cree que Dios es loco? ¿Usted cree que Dios pierde el tiempo? No, hermanos queridos. Dios es un Dios de orden. Ya tenía un plan para David. Ya tenía un propósito para David, pero él se sometió, porque antes de que David fuera lanzado y fuese enviado al propósito, recibió el llamado de Dios. Pero cuando recibió el llamado de Dios, no entró inmediatamente. Él estuvo siendo, antes de recibir ese llamado, preparado, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando van a ungir el rey de Israel, todos los hermanos de él que alzaban pesa, que estaban cortados, que iban al gimnasio, que tenían apariencia, ninguno de ellos reunió con las cualidades que Jehová solicitaba. Pero cuando llegó David a la casa de Isaí de Belén, que Samuel, el profeta Samuel, el hijo de aquella mujer que no podía dar a luz, Ana, lo vio, dijo: he aquí el ungido de Jehová, derramó el cuerno del aceite, oh gloria de la santa unción sobre David. Y dice la palabra, ay santo, siento la presencia del Señor, que inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu Santo vino instantáneamente, pero lo siguió capacitando, lo siguió formando. Y cuando llegó el kairos de Dios, el tiempo oportuno de Dios, Dios trajo el tiempo pleró, que es el tiempo en griego de la manifestación de Dios, el pleroma de Dios. Cuando llegó el pleró de Dios, entonces David se lanzó a su propósito, porque Dios mismo lo colocó donde Dios quería que él estuviese. ¿Sabe? Dios le ha dado el poder y la autoridad a la iglesia para que la iglesia comience a moverse como se tiene que mover. ¿Qué está pasando? Que la iglesia en este tiempo no está avanzando ni moviéndose como antes. Bueno, tristemente hay muchos que han dejado de orar, de buscar, de tener una vida de compromiso y de entrega al Señor. Por ende, estamos viendo todos los acontecimientos que estamos viendo. Sobre Puerto Rico hay que orar. Los cielos están cerrados. No ha querido caer lluvia. Pero tenemos que orar. Y tenemos no solamente que orar, tenemos que buscar qué es lo que está pasando en nuestro país, en Puerto Rico. Porque si la iglesia del Señor estuviera en un solo espíritu, estuviera unida, yo le aviso a usted, si hubiera habido sequía. Pero la iglesia no está unida. La iglesia no está concertada. Cuando la iglesia se une, la iglesia entra en el poder declaratorio de la palabra. Oiga, toda obra de maldad se rompe. Toda obra de las tinieblas se deshace. Porque cuando la iglesia conoce su propósito, conoce su identidad. Cuando la iglesia conoce su identidad, ya conoció el llamado y se lanza a ese propósito. Hermanos queridos, esta es una mañana para que tú comprendas que hay un propósito de Dios poderoso para con tu vida, pero es necesario que te alinees al propósito de Dios. Es necesario que comiences a declarar y establecer el señorío de Jesucristo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre Puerto Rico, sobre esta nación acá donde Dios nos tiene, en Estados Unidos. La iglesia tiene que empoderarse en el lugar de su destino profético. Y tiene que utilizar las herramientas que Dios le ha dado para poder ser efectiva y vencer en la guerra espiritual. Yo quiero hacer nuevamente una pausa para escuchar una vez más. Ya habíamos colocado esta alabanza en otros programas anteriores, en otro programa anterior, pero quiero colocar al aire en este momento, quiero colocar la alabanza de ese dúo de adoradoras del Señor, ese ministerio musical que se llama Talento Escogido, y ese tema titulado Declaro. Así que voy a hacer una pausa. No te retires de la sintonía, porque luego de esta alabanza tan poderosa y de tanta unción, vamos a volver con tu programa como voz de trompeta.
del cielo me fue dada, me levanto y peleo por lo que es mío. Hoy vengo a guerrear y a tomar en posesión lo que quiere arrebatarme el enemigo. Hoy me levanto y declaro mío es lo que pisare las plantas de mis pies. Cielos de bronce hoy se rompen, yugos que atan hoy se pudren, enfermedades que atormentan, en el nombre de Jesús hoy se destruyen. Declaro deudas canceladas y la miseria fuera de mi casa. Declaro sobre mis cielos abiertos que mi bendición desciende y no se estanca. Hoy vine a activar el don profético que Dios me dio. Vine a frenar al enemigo. Vine a desatar las ligaduras de maldad, porque Jesús está conmigo. Hoy yo cancelo todo plan que hay en mi contra. Te declaro, me declaro vencedor. Cielos de bronce hoy se rompen, yugos que atan hoy se pudren, enfermedades que atormentan, en el nombre de Jesús hoy se destruyen. Declaro deudas canceladas y la miseria fuera de mi casa. Declaro sobre mis cielos abiertos que mi bendición descienda y no se estanca. Declaro tu familia bendita, tu casa prosperada, tu vida protegida, por ángeles rodeada. Declaro que la gracia de Dios de ti no se aparta, que su bendición tu generación alcanza. Declaro tu familia y tu casa prosperada, tu vida protegida, por ángeles rodeada. Declaro que la gracia de Dios de ti no se aparta, que su bendición tu generación alcanza. Declaro deudas canceladas y la miseria fuera de mi casa. Declaro sobre mis cielos abiertos que mi bendición descienda y no se estanca. Gloria al Señor Jesucristo. Qué alabanza tan gloriosa, tan sublime, tan cargada de la presencia del Señor. Yo sé que ahí en su casa usted está sintiendo la presencia del Señor, pero en esta hermosa mañana es necesario que usted comprenda lo que esa alabanza declara. Cuando usted declara cobertura, fortaleza, y le dice al enemigo, ya mi casa no es morada tuya, y comienza a declarar el señorío de Jesucristo, algo poderoso tiene que pasar, porque estás entrando en el propósito divino de Dios para con tu vida. Mire, estamos hablando en esta hermosa mañana, wow, luego de esa alabanza, oiga, que uno sienta la presencia del Señor y es ministrado de manera gloriosa, bajo el tema identidad, llamado y propósito. Y hoy estamos trabajando con el último término llamado propósito. El propósito habla de destino, y todos los siervos y siervas de Dios, y con todos los siervos y siervas de Dios, hay un propósito divino que está medido por el kairos de Dios, por el tiempo oportuno de Dios. Y fíjate que el Señor no trabaja por hora, Él trabaja por un tiempo perfecto. Cuando tú y yo comprendemos
y entendemos el tiempo de Dios, ¿sabe qué ocurre? Avanzamos, conquistamos, poseemos, tomamos como herencia nuestra bendición y comenzamos a asirnos de ella, porque ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros y vamos en pos del cumplimiento de ese propósito. Fíjense que en Lucas capítulo 4, Cristo mismo, cuando sale de un ayuno de 40 días y 40 noches, hay gente que ayuna en mediodía y están pensando más que en el café y en el arroz blanco y las chuletas rápido para entregar el ayuno. Y se levantan a las 8 y ya a las 12 quieren entregar el ayuno. Eso no es un ayuno. Eso fue pasar hambre. Cuando usted va a ayunar, levántese temprano, por lo menos a las 4 o las 5 de la mañana. Y preséntese ese día completo delante del Señor. Claro, hay hermanos que tienen condiciones, ¿verdad?, de problemas con su páncreas y tienen algunas condiciones de diabetes y demás. Usted lo hace cuidadosamente. Pero si usted no tiene ningún problema para ayunar, ayune. Ayune, hermano querido, porque el ayuno rompe toda obra de maldad. Deja ir libre a los oprimidos, rompe todo yugo y deshace toda obra de maldad. Y cuando usted se presenta delante del Señor, mire, hermano, eso es un temporal para el reino de las tinieblas. Cuando Cristo sale de sus 40 días de ayuno y de oración, que es llevado al desierto por el Espíritu Santo, no lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo, siendo Dios, era todo hombre. Vino con un propósito definido de parte de su Padre. Y en el desierto, cuando Satanás lo tentó 3 veces, Jesús no le sacó el título de que él era hijo de Dios. Al diablo no le importan tus títulos, no le interesan tus títulos, ni los míos tampoco. A Satanás no le interesa que tú tengas toda la preparación académica. Eso no le importa al diablo, eso no le hace absolutamente ningún daño a Satanás. El daño que le hace a Satanás de un creyente es que ese creyente esté sometido a Dios, a la palabra de Dios, en obediencia, en santidad, porque no es que vivas como te dé la gana, es que vivas en santidad y obediencia a Dios. Oiga, no hay cosa que Satanás le dañe más que lo que acabo de mencionarle ahora mismo. Usted está sometido a Dios, una vida de santidad, de integridad, de búsqueda. Dice la palabra que aunque el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y aunque el enemigo venga como río, no te preocupes, el espíritu de Jehová levantará bandera. Vendrán tus enemigos por un camino, ¡qué avasalla! Pero se irán huyendo despavoridos por 7 caminos. Cuando tú comprendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, tú haces lo que hizo Jesús. Jesús no le sacó el título de que él era hijo de Dios. Jesús no le dijo, yo soy Jesús. Di de esas piedras que se convierten en pan. Cristo le dijo, es que no solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Todos estos reinos me fueron entregados, a quien yo quiero se los doy. Póstrate, adórame, no tendrás que ir a la cruz. Si tú me adoras, yo te voy a entregar todo. Y Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás, diablo cabezón, y a él solo servirás. Lo hizo, escrito está, con el poder de la palabra. Pero luego de eso entra en la sinagoga, que eran lugares pequeños de adoración, a cumplir el propósito por el cual había sido enviado por su padre. Y vino a darle cumplimiento a una palabra que Isaías había profetizado cientos de años atrás. Y el ministro le entrega el rollo en la sinagoga, que eran lugares pequeños de adoración. Y Cristo lee el lugar donde Isaías escribió de él, de Cristo. El lugar donde dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, número 1, para dar buenas nuevas a los pobres espirituales, los que no tienen conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahí está el propósito.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, gente destruida, gente asolada, gente desesperada, gente lastimada, aún, hermanos queridos, dentro de la misma casa de Dios. Hay gente herida, lastimada, y muchos pastores, porque los responsables de la iglesia no somos los evangelistas, son los pastores. Muchos de los pastores a nivel mundial que han herido mucha gente, le van a tener que dar cuentas a Dios. Y hay mucha gente hoy día en el mundo, gracias a pastores que no han tenido la delicadeza por la palabra de saber trabajar con las ovejas que Dios le ha puesto en sus manos. Pero esos pastores le van a dar cuenta a Dios. No nos toca a nosotros. Le toca al Señor hacer ese juicio. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero tengo que decir, hermanos queridos, que tenemos que dar gloria a Dios, porque aunque hay pastores que han herido mucha gente, hay otros pastores que Dios los ha ungido con un amor y una misericordia y una rectitud por la palabra, que han restaurado a muchas vidas que han sido heridas. Pero déjeme decirle, muchas veces en la calle me encuentro con gente que me han dicho, yo estoy en la calle hoy herido, me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y me lastimaron de esta y de esta forma y de esta manera. Y cuando uno escucha cosas tan difíciles, hermano, a veces uno no encuentra ni cómo responderle a esa persona porque está tan herido y tan lastimado. Tengamos cuidado cómo nos conducimos, porque Dios, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Número 2, a pregonar libertad a los cautivos, los que están atados, que sean libres. A darle vista a los ciegos, los que no tienen el conocimiento del resplandor de la palabra de Dios. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ministro y los ojos de todo el mundo estaban sobre él, estaban embelesados, como decimos en el campo en Puerto Rico. Estaban atónitos. No podían comprender, no podían entender cómo este hombre estaba dándole esta palabra y le estaba diciendo, esta palabra hoy se está cumpliendo, Makata Masutala, Kiabashayaba, delante de vuestros ojos. Oye, y lo más grande es que Jesús leyó esta palabra en tiempo de jubileo. My God. Le voy a dar la revelación para que usted comprenda. En Israel se celebraba cada 50 años las fiestas de jubileo, una de las muchas fiestas que Israel celebraba. Y esas fiestas medían la cancelación de todas las deudas del pueblo que habían tenido durante todo ese año. Ay, ay, ay. ¿Sabe lo que estaba diciéndole Cristo? Yo soy el jubileo que he venido a saldar tu deuda, a Kabashia Masai, a cancelar tu deuda. He venido a darte buenas nuevas. He venido a sanar tu corazón. He venido a darte libertad. He venido a darte vista. He venido a ponerte en libertad ya que estás oprimido. Y he venido, dijo Jesús, a predicarte el año agradable del Señor. Oiga, hermano, cuando usted comprende su destino profético, usted entiende cuál es su propósito en Dios, usted entiende cuál es su destino profético. Porque el propósito habla de destino, habla de un norte, habla de una dirección. Y cuando usted comprende esto, usted entra en el mover de Dios. Usted entra en el mover de las aguas. Usted entra en lo establecido por Dios para tu vida. Esto solamente se adquiere de una sola forma: sometiendo tu voluntad a la voluntad del Señor. Porque dice la palabra que Cristo, siendo Dios, no estimó cosa alguna a qué aferrarse, sino que dejó su trono de gloria, dejó todo lo que tenía en el reino de los cielos, se despojó a sí mismo. Wow. Tomó forma de hombre, condición de hombre, y se humilló hasta lo sumo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era una muerte de maldición, una muerte de vergüenza, una muerte donde los tiranos más malvados allí eran llevados. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Comprando tu redención y la mía, pagando el pecado
que era nuestro pecado. Él lo estaba pagando y lo estaba cargando en aquella cruz. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque Él comprendía su propósito. Porque Él comprendía que algo mayor vendría como resultado a favor de la pobre humanidad que perdió la comunicación con Dios cuando Adán entregó en el huerto de Edén su primogenitura. Lo que Dios le había entregado, se lo entregó a Satanás. Quiere el Señor que en esta mañana tú puedas entender cuál es el propósito de Dios. Porque hay muchos creyentes dormidos en los laureles. Hay muchos creyentes en el limbo. Hay muchos creyentes que no están sintonizados con Dios y con la palabra. Cuando un creyente no está sintonizado con Dios y con la palabra, no entiende absolutamente nada. Por eso es que cuando Jesús habló esta palabra, dijo, esta palabra tiene hoy cumplimiento delante de vuestros ojos. Al cumplirse esta palabra, Cristo está diciendo, el propósito por el cual yo vine a esta tierra está plasmado. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él sabía que algo mayor venía a favor de aquellos que somos herederos de salvación. Cuando tú comprendes tu destino profético, hermano querido, tú miras más allá de tus días. Porque hay un propósito divino que se tiene que cumplir en tu vida. Hoy estamos hablando bajo el tema identidad, llamado y propósito. Y cuando usted comprende su propósito, entonces usted comprende el plan de Dios para su vida, el plan poderoso que Dios tiene para con tu vida y te alineas a ese plan. Porque cuando te alineas a ese plan, todas las bendiciones de Jehová vienen y te alcanzan. Todas. Y fíjese que cuando vamos a la palabra del Señor y observamos el plan de Dios para nosotros, nosotros nos alineamos para que ese plan se pueda cumplir. Nosotros nos alineamos para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque cuando hay una palabra de Dios, escúcheme con cuidado, profética, personal sobre tu vida. Toda la palabra escrita se va a cumplir, pero cuando hay una palabra profética personal, esa palabra profética personal por la palabra es parcial, es progresiva y es condicionada. 3 puntos. Parcial porque Dios te habla del plan, pero no te enseña el proceso por donde vas a tener que caminar. Progresiva porque tú tienes que trabajar para que esa palabra de Dios que Él te entregó se cumpla sobre tu vida. Y condicionada ¿a qué? A que tú tengas una vida de entrega. Cuando tú tienes una vida de entrega al Señor, cuando tú tienes una vida que busca constantemente a Dios, y cuando aún en medio del proceso tú te mantienes fiel y firme, entonces tú vas a ver cumplirse el propósito de Dios para con tu vida de una manera poderosa y especial. Yo no sé si usted está en espera de algo grande de Dios, pero yo todos los días espero cosas grandes y maravillosas de parte de nuestro Padre Celestial. En esta hermosa mañana yo voy a hacer la última pausa para ya regresar con la parte final de nuestro programa como voz de trompeta. Y quiero que usted medite en esta alabanza de la ministra de la adoración Ruth Mixter y este tema titulado Algo grande viene. Yo no sé si tú estás esperando algo grande del Señor, pero todos los días deberíamos esperar cosas grandes y poderosas. Recuerda que los números de teléfono están apareciendo en la pantalla de tu dispositivo para que te puedas comunicar con nosotros. 787-420-1117, 648-8126, para que hagas tu pedido de oración. Y si, muy importante, aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, este es el día de salvación para ti. Pauso y regreso en breve con este tu programa como voz de trompeta. Esta es una declaración de fe. Alguien diga conmigo, algo grande viene.
Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombra Cristo es la roca y en él nada me faltará. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene, viene sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir. Viene, viene sobre mí. ¿Está de acuerdo con esa verdad? Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz cuando nos dices que tú tienes todo en control. Gracias, Señor, te damos por lo que hiciste el año pasado, pero este año será mejor. Por lo que hiciste, por lo que haces y todo, todo lo que aún harás. Señor, 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 estoy confiando que ya no importa lo pasado, porque algo grande viene. Lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene, viene sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene, viene sobre ti. Bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección. Algo grande viene, consolación, sanidad, fortaleza, vendrá liberación, justicia de Dios. Algo viene hoy. Alguien dígalo fuerte, algo grande viene. Victoria, restauración, algo grande algo grande, dígalo, algo grande. Algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene, viene sobre mí. Lo puedo sentir muy dentro de mí. Dígalo. Viene, viene sobre ti. Aleluya, algo grande viene, algo grande viene. Wow, que ay, Saba, qué unción tan poderosa y tan gloriosa
en los labios de la ministra de la alabanza y de la oración, Ruth Mister, con ese tema que nos ha dejado cargados, impregnados de la presencia del Señor. Algo grande viene, algo grande viene. ¿Podrás tú declarar en esta mañana que algo grande viene sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu llamado? Quita la basara bacaya soja. Cuando tú entiendes la grandeza de Dios, te mueves como un hijo e hija legítimo de Dios. Porque la palabra dice que aquellos que les recibió, les dio el poder, el derecho legal de ser hechos, de ser llamados hijos e hijas de Dios. Cuando tú comprendes quién tú eres en Dios, tú caminas con un destino, tú caminas hacia una dirección, tú caminas conociendo el propósito de Dios en tu vida. Sabe que la palabra del Señor registra, y con esto voy a terminar, para ya en breve hacer la oración por las vidas que se han comunicado al 420-1117 con el prefijo 787, los que han enviado mensaje de texto al 787-648-8126. La palabra del Señor registra de un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor un día se le metió un deseo de irse a disfrutar la vida loca. Y dice que le pidió a su padre su herencia, todo lo que le correspondía. Y su padre, triste y lamentablemente, le entregó todo a su hijo. Y ese hijo menor decidió irse lejos de la casa, lejos de la cobertura del padre. Qué dolor tiene que haber sentido aquel padre cuando su hijo se marchó de la casa. Cuántos días de angustia, de aflicción, cuántos días de incertidumbre, de ataque aquel padre tiene que haber atravesado. Donde probablemente Satanás le decía, van a matar a tu hijo, te vas a quedar sin hijo. Oiga, pero aquel padre se agarró de lo que Isaías en su libro dice. Será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová. Aleluya. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. ¡Jacabashaya! Y yo salvaré a tus hijos. Oiga, cuando ese padre probablemente escudriñó esa palabra y encontró, aleluya, lo estoy buscando aquí para compartirlo con ustedes, Isaías 49:24, mire, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Acabashaya, me imagino que cuando este padre encontró esa palabra y él la analizó, él dijo, oh, gloria al Señor, ya el milagro está hecho. Comenzó a declarar lo que no era como que era. Oiga, y fue tan tremendo esto, que el padre preparó un banquete. El padre esperó a su hijo. El padre estaba con ansias esperándolo, no con una tranca, no con una correa, no con una vara de guayabo. Oye, esas varitas de guayabo picaban, aleluya. Sino que el padre lo esperó, intercedió, clamó. Probablemente era conocedor de esta palabra y se agarró de ella. Y un día, su hijo, dice la palabra, que volvió en sí. No fue que volvió en sí porque él quiso volver en sí, ¿sabe? Fue que la palabra le rodeó y le alcanzó. Y cuando menos se lo esperó, la palabra llegó donde él. Y cuando la palabra llegó donde él, dijo, me levantaré. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Que no pasan necesidad, que tienen abundancia de pan. Y yo aquí ni siquiera puedo comer de las algarrobas, que eran algo que huele a centella, hermano, que comían los cerdos. Sí, porque toda la fortuna se le había terminado. Todo el dinero se le había terminado. Y cuando ya las reservas se le terminaron, entonces
Él dijo, es tiempo de que yo me vuelva a la casa de mi padre. Y no importa si mi padre me recibe a golpe. Y no importa si mi padre me quiere tener un castigo por un tiempo, yo voy a volver. Pero déjeme decirle una cosa. El hijo no volvió porque quiso volver. El hijo volvió porque el Espíritu Santo lo convenció por la intercesión de aquel padre que estaba orando y reclamando la palabra, que había entendido cuál era el propósito divino de su hijo. Oiga, hermano querido, cuando aquel padre vio a aquel hijo llegar, yo me imagino que abrió sus brazos. Y cuando abrió sus brazos, abrazó a su hijo. Y yo creo que no lo abrazó por aquí, no creo que no lo abrazó por acá arriba, por el cuello, sino que metió sus brazos aquí abajo y lo levantó y le dijo, hijo, te estábamos esperando. Este es mi hijo que estaba perdido, ha revivido y ha vuelto al hogar. Hagamos fiesta, alegrémonos, gocémonos y avasalla. Dice la palabra que le puso un anillo sobre su mano y le dijo, esto es símbolo de restitución. Todo lo que era tuyo está aquí en tu casa. Le quitó los harapos del mundo, le puso vestiduras limpias y preparó un banquete. Esto es idéntico a lo que hace el Señor Jesucristo. Cuando nos alejamos, hablando en general, de su casa, cuando alguien se aleja de la casa del Señor y volvemos a Él, así es que Él te espera con los brazos abiertos. Aquel hijo volvió a la casa porque hubo un padre que comprendió cuál era el propósito de su hijo. No era estar lejos de la casa, no era estar apartado de la casa, no era estar en condenación, no era estar sosagado, rezagado en el mundo, era estar en la casa de su padre. Claro, el hijo mayor cuando llegó no entendió por qué había fiesta. A mí no me has dado ni un cabrito, no he podido comerme nada, ni para disfrutarlo con mis amigos, y este que se fue e hizo barbaridades, les ha recibido con una fiesta. El padre le dijo, si tú no has tomado un cabrito, lo que tú quieras, es porque no has querido, hijo mío, porque tú no eres siervo, tú eres dueño y todo lo que es mío es tuyo. Qué tremendo, ¿ah? A veces nos comportamos como gente que no conoce al Señor, pero cuando conocemos a Dios, conocemos nuestra identidad y entendemos nuestro llamado, entramos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiera el Señor que en esta hermosa, ya casi hora del mediodía, tú entiendas cuál es el plan y el propósito de Dios para con tu vida. Te alinees a ese propósito y comiences a caminar en pos de Él en el nombre de Jesús. Bueno, en esta hermosa hora ya casi del mediodía, quiero hacer oración por los que probablemente están alejados de la casa del Padre hoy y necesitan recibir a Cristo como su Salvador o reconciliarse con el Señor. Quiero dirigirte en esta oración ya que estamos al filo del programa. Repite conmigo esta oración si necesitas recibir a Cristo. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me he alejado de tu casa y no me ha ido bien. Pero hoy te pido que me perdones, que me laves con tu sangre y que escribas mi nombre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la salvación y lávame de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al hacer esta oración, tienes salvación y tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Añádete a una iglesia de evangelio completo. Lee la palabra del Señor que está en la Biblia y háblale a Dios el Padre en el nombre de Jesús en oración. Que lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús lo recibirías por medio de la obra del Espíritu Santo. Y en estos momentos quiero hacer oración por los que están atravesando por momentos de dificultad, procesos, dificultades de enfermedad. Vamos a orar en este momento, enviar la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira las vidas, Señor, siervos y siervas tuyas que han estado en sintonía, que necesitan recibir salud divina ahora. Yo envío tu palabra sobre ellos. Y declaro que el milagro, sí, como dice esa alabanza, Señor, hecho está.
hecho está. Este milagro ellos lo reciben ahora. Esa liberación la reciben ahora. Esa sanidad la reciben ahora en el nombre de Jesús. Declaramos para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús, que el milagro hecho está en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos consumido todo el tiempo de nuestro programa. No como alguna gente dice, el tiempo nos traicionó. No, el tiempo no traiciona a nadie. El tiempo se usa, se consume y lo hemos consumido en esta hermosa tarde del Señor. Así que me resta invitarles nuevamente el próximo viernes con este su programa Como Voz de Trompeta. Esto, si Cristo no ha venido antes, por su iglesia. Así que adelante con el Señor y firme. En cualquier momento volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.